Doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, en esta mañana lo hemos llamado porque queremos escuchar su criterio también, porque este juicio político de una u otra manera nos obliga a revisar cuáles han sido los argumentos que se han venido usando. Usted que ha sido abogado defensor del expresidente Rafael Correa Delgado, ¿verdad? Muchos argumentos que ha denunciado usted, se han forzado, se han tratado de acomodar para ir creando argumentos que permitan sancionarlo, juzgarlo al expresidente Correa. Ahora estamos en un escenario donde acabamos de hablar con el doctor Ricardo Vanegas, indica se está forzando un argumento que no le hace nada bien al país. Como punto de equilibrio nos interesa conocer su criterio. A ver, así es, Emilio. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. El dictamen de admisión de la Corte Constitucional para el juicio político al presidente Guillermo Lasso por peculado. ¿Esa era la vía por peculado? Porque habían otros argumentos que se habían presentado. Buenos días, doctor. Buenos días a usted, don Emilio. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que en esto hay que ser muy objetivo en el comentario, en la aproximación y en el cuestionamiento o no que pueda merecer el dictamen de admisión de la Corte Constitucional. Yo empiezo por relevar que esta Corte, igual que la anterior donde estaba el doctor Grijalva, el doctor Pesantes también, el doctor Ramiro Ávila Santamaría y la de ahora, son cortes que tienen la característica de contar con excelentes jueces, juristas, académicos, constitucionalistas. Es una corte que está muy bien prestigiada, para empezar. Yo no dudo de la calidad de los jueces. En segundo lugar, no hay juez infalible. Alguna vez en el ámbito del derecho constitucional examinamos si existe una única respuesta correcta. Y a la final concluíamos que es discutible. Quien hace una propuesta va a decir que esa es la correcta y puede haber criterios encontrables. Ahora, lo que interesa es examinar si lo que se afirma, cómo se llegó a esa conclusión. Sobre esto tomo algunas ideas importantes del dictamen, de mayoría, porque hay otros dictámenes que están en contrario, todos son importantes, pero veamos el dictamen que permite la admisibilidad de la acusación para ir al juicio político. Ese dictamen de los 6 jueces incluso destaca algo que es importante, que lo voy a mencionar rápidamente por el tiempo. Primero, dice que estamos ante la expectativa de un juicio no a cualquier ciudadano. Y yo quiero sacar el nombre, no se trata del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza, se trata del presidente de la República. Y por eso dice, tiene que ser un examen de admisibilidad agravado, o sea, muy exigente. La misma Corte dice, no hay que prestarte a los vericuetos para no caer en el ámbito del abuso del poder. Eso es bien como enunciado. Veamos si se cumple o no. Porque incluso dice la Corte, este es un tema que se ha discutido, se ha dicho que solamente tenía que hacer un examen formal, o sea, que esté bien redactada, tenga las firmas completas, la causal esté invocada y nada más. Y esta Corte ha dicho no basta un examen formal, porque como se ha dicho después de la constituyente Montecristi, y solamente lo digo para recordar lo que he dicho en otros momentos, a partir del año 2008 en Ecuador cambia el modelo de control constitucional de una eventual destitución al presidente de la República. Antes del 2008 bastaba que hubiese una mayoría para votar al presidente, como pasa hoy en Estados Unidos, y pasa en Francia, y pasa en España, y pasa en el Perú. Con la constituyente Montecristi se crea un procedimiento agravado. ¿Qué significa eso? Que haya un control o una segunda opinión, como se dice, que viene ¿de quién? Del máximo órgano de control de constitucionalidad, que es la Corte Constitucional. Entonces, la Corte dice bien cuando dice no basta simplemente examinar. Ahora veamos cuál fue la herramienta utilizada por la Corte. Y eso es interesantísimo. Creo que por primera ocasión aparece un fallo donde se hagan juicios que parten
de las llamadas inferencias. Se infiere, se deduce. ¿A base de qué? De los hechos relatados. Si los hechos relatados tienen coherencia, tienen lógica, se llega a una determinada inferencia, a una determinada conclusión. Y la Corte determina y dice que este trabajo, porque mire, esta es una regla más propia del campo de las estadísticas, y llega a utilizar una categoría que puede ser discutible. Dice la verosimilitud mínima. ¿Qué quiere decir esto? La verosimilitud es la posibilidad, la verdad es la existencia real. Entonces, dice, no dice que sean verdaderos los hechos imputados, mínimamente verosímil. Pero cuando uno se pone a revisar en el campo de la estadística hay la verosimilitud máxima. Y si la propia Corte dice que se trata de un procedimiento agravado para tener la pretensión de destituir al presidente, parecería que lo lógico sea hablar de verosimilitud máxima, no mínima. Pero veamos, ¿por qué desestima en esto que planteaba hace un momento amiga Lorena? ¿Qué pasa con otras imputaciones? No, centrémonos que eran 3 imputaciones. 2, porque se infería del relato de la acusación que habría la posibilidad del delito, por eso digo posibilidad, porque verosimilitud el delito de concusión. ¿Qué es concusión? Para entender rápido. Es la exigencia de dinero, de dádivas, de promesas, etcétera, que no están debidos ni están autorizados. Se dijo, en general, que el ciudadano Luque Lecaro, como al frente de ENCO, hacía exigencias de dinero a terceros. Tema que lo digo de manera objetiva. Sí, he escuchado las grabaciones. Se habla de exigir dinero, pero no se dice a quién ni cuánto se recibió. Pero ese relato de la Asamblea es un relato contradictorio, porque en una parte de la acusación se dice que el presidente no podía conocer la exigencia que hacían sus subalternos de dinero. Y en otro momento dice que debió conocer y que además debió participar. Entonces, ¿qué dice a la final la Corte? Este relato de esas 2 acusaciones no tienen coherencia lógica. Estos relatos, si bien es cierto, singularizan una infracción, pero no son coherentes, son contradictorios, son notoriamente infundados, y no hay una mínima, dice, interrelación entre los hechos inferidos y los hechos conclusivos. Entonces dice, no va. Y nos quedamos con el escenario que nos interesa, que es hablar del caso del peculado. Porque sobre eso además hay algo que considerar como consecuencia de la intervención de anoche del presidente. ¿Qué dice la Corte? Y debo tomar lo que consta, porque mañana puede decir que ustedes o yo hemos descontextualizado lo que dijo la Corte Constitucional. No, estos son párrafos literales, textuales. La Corte plantea, con respecto al peculado, dice F33, y hace una pregunta. La red de inferencias inductivas, las que constan allí en la acusación, es narrativamente coherente y mínimamente verosímil. O sea, mínimamente posible. Y dice, primero, veamos, el presidente, y esto es textual, habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en ejecución de contratos celebrados por Clopep y Amazonas Tanques Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera. Sobre esto, cuando hemos escuchado los audios del señor Danilo Carrera, a él le hablan, pero no dice nada. Pero esto dice la Corte. Por lo que esta Corte aprecia prima facie, o sea, a primera vista, que el cargo tiene coherencia narrativa. Coherencia narrativa. O sea, no se contradicen, pues no se aprecia que contenga alguna contradicción o absurdo, lo que no implica un juicio sobre la probabilidad de verdad de los hechos basados en una valoración probatoria. O sea, desde ya la Corte dice, oiga, pues yo no estoy diciendo que esto sea probablemente verdadero, no, le estoy infiriendo, es verosímil, o sea, es creíble, es posible. El examen 2 dice de Contraloría, que este es el centro, mencionado en el párrafo 86.3, es anterior a la posesión del referido presidente, y esto está bien lo que dice la Corte, ya vamos a ver por qué es importante. Lo que mostraría un absurdo en la red de inferencia de la solicitud. La Corte constata
del relato efectuado en la solicitud, que la misma no acusa por hechos anteriores a dicha posesión en dicho examen. Se habrían evidenciado pérdidas respecto de los ingresos que Flopé habría percibido por concepto de alquiler de buques, y ese informe habría sido puesto en conocimiento del presidente Lazo Mendoza, quien lo habría ignorado, dice la Corte Constitucional. Cuando hemos leído, hemos escuchado, se habla de que en ese informe especial, que es anterior, de algunos años atrás, se dice que habría un perjuicio de alrededor de 6 millones de dólares en el año. Según la Corte, dice que el presidente lo conoció y que lo habría ignorado. Dice, el examen especial en la acusación debe entenderse como un antecedente relevante respecto al nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tanque Pool, así como para contextualizar la inferencia de que este nuevo contrato se firmó, pese a que el presidente habría tenido conocimiento del informe referido. Mire, cuando yo reviso este informe de mayoría, yo hago una serie de apuntes para mi comentario y digo, a ver, primero, ¿hubo un examen de Contraloría? Sí, porque es público, se dice que sí lo hubo. Segundo, ¿el presidente lo conoció o no? Porque no todo le llega al despacho del presidente, pero lo conoció o se lo ocultaron. Y si lo conoció el presidente, ¿por qué no actuó? Y si se habla de que el ex comandante Estupiñán le llevó hasta una carta y le hizo conocer que habría irregularidades, ¿por qué no actuó? Yo personalmente me hice, para mí, esos apuntes. Ya les voy a comentar luego cómo esto ya está explicado. Dice la Corte, luce en general mínimamente verosímil. La red de inferencia fáctica, en lo que respecta específicamente a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados, a diferencia de lo que ocurre con el anterior cargo analizado, caso de confusión, en este, o sea, especulado, no se encuentran hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que conviertan a la acusación en arbitraria o irrazonable. Esto es central y ya les voy a decir por qué. Dice 4, supuestamente interviene comprometedoramente Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Insisto en lo que se dice. Supuestamente interviene comprometedoramente Danilo Carrera, cuñado del presidente. Pero no dicen cómo intervino. No hay ninguna referencia para que se infiera, oiga, don Danilo Carrera llamó, firmó, consiguió algunas prebendas por un contrato. 5. La Corte constata que la referida conclusión fáctica, hechos, guarda conexión con los elementos típicos del delito especulado, según la descripción contenida en el artículo 278 del Código, sin que esto implique un pronunciamiento sobre la materialidad o responsabilidad del presidente. 95.4. El tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución Política, así como los hechos. No incurre en incoherencia ni se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados, que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo. Luego esta Corte insiste en que aquí no hay pruebas, simplemente son inferencias. Miren, yo tenía las inquietudes que he consignado hace un momento. Y yo decía, bueno, si supo, ¿por qué no actuó? Porque aquí entra el tema del rol de los deberes de garante. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Son normas que están en el Código Orgánico Integral Penal. Doctor, pero ahí hay un tema... político, pero este juicio político a base de delitos. Y sobre eso yo quiero comentarle que es lo que anoche yo pude escuchar, hoy en la mañana volví a revisar. Correcto. Porque esto es importantísimo, Emilio. Cualquier otro comentario, mire, de pronto si nos da el tiempo, no, pero lo que le voy a comentar es la clave. Ya. Ahora, el doctor, presidente anoche dijo, sí conocí, señores, el informe de Contraloría. Ojo, sí conoció. Y dice el presidente, se hicieron los correctivos del informe de Contraloría. Entonces, o le mintió la Asamblea en el informe, en las inferencias, en las conclusiones a la Corte, y esto incluso es un delito, la inducción a error o engaño, un fraude procesal constitucional en este caso, porque no le dijo toda la verdad. El presidente anoche dijo, yo conocí el informe. Y el comandante Estupiñán incluso se retractó de dejar sin efecto luego el contrato de Flopep por el arrendamiento de los buques. Y además dijo, como consecuencia del examen especial de Contraloría,
que lo que sugirieran correctivos, los correctivos se hicieron. Y dice, en el 2020 hubo una pérdida aproximada de 13 millones de dólares. En el 2021 ya hubo, gobierno del presidente Lazo, hubo una utilidad de 20 millones de dólares. Y ojo, en el año 2022 la utilidad ha sido de 180 millones de dólares. Repito, doctor, la pregunta del millón. 180 millones de dólares. Ya. Ahora sí, pregúnteme usted lo que quiera, porque ¿qué perjuicio puede haber cuando el Estado se ha beneficiado de 180 millones de dólares? Correcto. Ahora, ¿en qué situación esto deja el planteamiento del juicio político? Por una sencilla razón. Los argumentos que se sustentan, que lo ha explicado usted de manera muy clara, como un conocedor del derecho en materia constitucional también, acabamos de hablar hace un instante con el doctor Ricardo Vanegas también, que ha dialogado con Estupiñán, que ha dialogado con Rosero, etcétera, y se fundamenta en el mismo criterio de que este argumento está tratando un poco de forzar, ¿verdad?, a un enjuiciamiento político al presidente Lazo en este tema relacionado con peculado. ¿En qué situación entonces queda este juicio político? Esto va a demostrar que a pesar de que, como dice ese viejo dicho, dice la policía, tiene razón pero va preso, a pesar de todo lo que se argumente y se diga, cuando se lo traslada al campo político de los votos, 104 votos supuestamente estarían seguros. Vanegas acaba de indicar, el doctor Vanegas, que digan lo que digan, no se va a prestar para votar. Usted sabe que en la Asamblea los juicios políticos se manejan por votos. Los argumentos pueden ser válidos, pero ese es el escenario en el que se desarrolla la Asamblea Nacional. Frente a un escenario que vive el pueblo ecuatoriano de falta de medicinas, de inseguridad terrible, de falta de empleo, de falta de oportunidades. O sea, todo esto suma en el momento que se da un juicio político. Pero no es causal. Doctor. Mire, sí, lo escucho. Mire, el escenario de un juicio político en la Asamblea, con lo que hemos ahora podido constatar, carece de legitimidad. Lamentablemente, la Corte Constitucional habló de verosimilitud mínima, o sea, la mínima posibilidad que se hubiese cometido peculado, que es abuso de dinero público. Si Flopep se ha beneficiado con un ingreso de 180 millones de dólares, no hay perjuicio alguno al Estado. Pero bien dijo doña Lorena, ahí está la anarquía en la Asamblea, que significa la mayoría de los votos. Por eso hay pérdida de credibilidad. Y la Asamblea, hoy el juicio político del presidente no es un juicio de pérdida de confianza, como pudo ser el juicio hace casi 100 años a Juan de Dios Martínez Mera, donde bastaba la mayoría de la Asamblea con un gran orador, Congreso en esa época, de José María Velasco Ibarra, para votarlo del cargo. No obstante que la historia lo ha reivindicado. Pero con esta información, la Asamblea no hizo el trabajo que tenía que hacer. Creo que tiene 60 asesores pagados, no hay investigadores. Porque a mí me quedó una inquietud. El presidente firmó o permitió o conoció el nuevo contrato. Y yo pensaba y decía, y lo tengo anotado en mi trabajo. Yo digo, a ver, pero si había pérdidas, ¿por qué autorizó un nuevo contrato en las mismas condiciones? Mi reflexión era equivocada. Se autorizó un nuevo contrato en mejores condiciones. Y eso la Asamblea lo sabía. Si la Asamblea lo sabía, es gravísimo. Ahora, como bien dice doña Lorena, vamos al matadero, porque se impone lo que diga la mayoría de votos. Por eso es que yo desde el ámbito penal, porque esto se dice no es penal, es constitucional, sí, pero cuando hay delito tiene que haber una conducta, un resultado y una relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado. Y mi gran pregunta era, ¿y qué hizo el presidente para conectarlo con el peculado? Si el peculado se dio, o con la concusión si se dio, o con cualquier otro delito. Porque imaginémonos el precedente, mañana va a querer enjuiciarse al presidente porque un policía borracho mata a alguien, o porque alguien se roba los recursos del Estado. No, pues cada uno responde por lo que hace, por lo que debe hacer. Pero ya se han dado sentencias aquí. Recordemos la de influjo psíquico, donde el presidente Correa
definitivamente, directamente no actuó, pero dice que a través de esa sentencia, a través del influjo psíquico... Lo dijo la fiscal. Lo dijo la fiscal, entonces, ese es un mal precedente, entonces. Y es un mal precedente, y lo más grave, que el caso Soborno, que es una vergüenza internacional, por eso en la segunda edición de mi libro está publicándose ya en Ibáñez de Bogotá, una de las más grandes editoriales de habla hispana en el mundo. Revisaron, digo, tiene razón, es verdad, hubo persecución política y está saliendo la segunda edición, porque es una vergüenza para la justicia penal ecuatoriana que incluye a la Fiscalía General. Pero aquí estamos hablando de la justicia constitucional y la justicia política, donde, claro, ayer en un coloquio alguien decía, es que la Asamblea van a votar simplemente a la usanza de los tribunales legos que no saben derecho, culpable o inocente, se lo destituye o no. Pero eso es, como decía un gran jurista italiano, Tarufo, es como tirar una moneda al aire. Doctor, para finalizar. Porque se sabe que lo que quieren es votarlo al presidente. Entonces, sí, don Emilio. Sí, para finalizar, porque está en la línea ya la asambleísta Paula Cabeza, en la última parte, solo una inquietud, y por eso lo llamamos a usted el día de hoy, porque esto demuestra que lamentablemente toda esta forma como se está desarrollando este proceso contra un gobierno que, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las preferencias, respaldo de la población, está completamente debilitado, ¿verdad? Igual que en sus porcentajes de debilidad está la Asamblea, igual que los otros poderes del Estado, porque tenemos casi un Estado fallido. Y usted, que ha venido sosteniendo con el caso Soborno, que se siguió contra el expresidente Rafael Correa, ¿verdad?, en lo que ha argumentado, y ha merecido el respaldo del organismo internacional de sus argumentos, esto de aquí no significa que usted está favoreciendo a un presidente de la República por simpatías, porque quiere acercarse al gobierno, etcétera, sino que está demostrando que, desde el punto de vista jurídico, le hace un flaco favor esta forma como se está actuando, inclusive atenta contra el propio exmandatario Rafael Correa, porque entonces aquí vale la ley del voto, ¿no? Yo he sido muy crítico y sigo siendo crítico de la falta de seguridad, de la falta de empleo, la falta de medicina, de vivienda y de trabajo. El gobierno está en mora, pero eso no legitima un acto de abuso del poder político en la Asamblea. Por eso es que ha dicho que va a ir, está bien que vaya. Tiene 3 horas para defenderse y seguramente va a exponer estos argumentos que se fueron escuchados anoche. Y le queda un recurso, pues le guste o no la Asamblea. Si sabe que tiene una votación perdida, porque ahí, mire, en el sistema de jurados hay un razonamiento ilógico, como decía Taruco. No hay argumentos, no hay lógica. ¿Qué le quedará? Ir a la muerte cruzada. No les gusta que van a amarrarse las patas, se van a meter en la Asamblea. No. La muerte cruzada disuelve la Asamblea y habrá un llamamiento a nueva elección. Y ahí termina la historia. Pero eso es realmente lo que pasa en el país. Pero insisto, el Ejecutivo y el presidente Guillermo Lasso al país le deben mucho en materia de seguridad. Esa es una tarea que está inconclusa y todos los días hay más muertos, más inseguridad, menos trabajo, más sicarios, menos medicina, menos vivienda y menos ocupación. Muchas gracias, doctor. Doctor, ha sido claro su criterio. Vamos a hacer una breve pausa